Vamos a hablar sobre la introducción a la psicología, el capítulo 12 de la personalidad. La personalidad se refiere a una consistencia de quién es, ha sido y será una persona, siendo una mezcla esencial de talentos, valores, esperanzas, amores, odios y hábitos. Esto hace que ser una persona, hacer una persona única. En esto también salen los rasgos del carácter, que es adquirido de las tendencias sociales, características personales que han sido juzgadas o evaluadas, las cualidades deseables o indeseables de una persona. En cambio, en el temperamento son aspectos heredados de la personalidad de los padres, abuelos, bisabuelos. Inclusive la sensibilidad, los niveles de actividad, el estado de ánimo, la irritabilidad y la adaptabilidad. Aquí en este capítulo nos hace una pregunta sobre si se puede heredar la personalidad. Aquí nos encontramos que hubo estudios genéticos que han demostrado que han sido heredados la inteligencia, algunos trastornos mentales, el temperamento y otras cualidades complejas. Ante estos hallazgos, no sería extraño que se encontrara que los genes también afectan a la personalidad. Aquí también hay dos tipos de personalidad que son del tipo A y tipo B. Las personas del tipo A tienden a, tienden a incrementar la posibilidad de sufrir un infarto, ya que son personas agresivas, impacientes, se mueven siempre con el fin de crecer en la sociedad o profesionalmente, y cuando a sus propósitos se frustran, se desenvuelven y al no conseguirlo se irritan o son coléricos. Esto también ya da a su expresión, tienen un cambio rápido y su voz son demasiado alta. En cambio, es todo lo contrario a lo que son del tipo B, ya que estas se adaptan a un enfoque más relajado para afrontar la vida. Son personas menos agresivas, tienden a esforzarse menos para conseguir sus objetivos, son más relajadas y tranquilas, tienen un cambio lento y su voz es totalmente suave. Con los rasgos, que consiste en clasificar, analizar e interrelacionar los rasgos para poder comprender la personalidad, y se clasifican en rasgos comunes que comparten la mayoría de los miembros de una cultura particular. Los rasgos individuales definen las cualidades individuales únicas de una persona. Las cualidades cardíacas, un rasgo tan básico que todas las actividades de una persona se relacionan con él. Los rasgos centrales caracterizan a la personalidad de un individuo. Los rasgos secundarios, que son inconscientes o relativamente superficiales. Los rasgos superficiales, que son visibles u observables de la personalidad de un individuo. Y por último, los rasgos fuentes. Son rasgos básicos subyacentes. En cada rasgo fuente se refleja de una serie de rasgos superficiales. Aquí también nos mencionan a los 5 grandes. Los 5 grandes, según el modelo de los 5 factores, la diferencia básica en la personalidad se resumen en las dimensiones que se presentan en la siguiente figura. Aquí podemos ver que en el primer puesto tenemos la extroversión, la simpatía, el esmero, la neurotismo, apertura a la experiencia. Estos, como ven, tienen puntos bajos y puntos altos. Esto nos vienen también relacionado preguntas de las cuales son si la persona es extrovertido, extrovertida, simpática o difícil, emocional, estable o inestable, lista o tonta. Estas preguntas cubren una gran medida a lo que queremos saber sobre la personalidad de una persona o de un individuo. La teoría psicoanalítica es el planteamiento psicodinámico más conocido. Nació de la obra de Sigmund Freud. Los teóricos psicodinámicos no se contentan con estudiar los rasgos, en cambio tratan de buscar bajo la superficie de la personalidad, de saber qué impulsos, conflictos y energías nos mueven. De la estructura de la personalidad. Su modelo presenta a la personalidad como un sistema dinámico, dirigido por 3 estructuras mentales: el ello, el yo y el superyo. El ello, según Freud, es la estructura de la psique humana, que aparece en primer lugar.
A diferencia de lo que ocurre con el yo y el superyo, está presente desde que nacemos y por lo tanto durante los primeros años de nuestras vidas. El ello se mueve a partir del principio del placer inmediato. El yo. Esta instancia psíquica surgiría a partir de los 2 años y a diferencia del ello se erigiría por el principio de la realidad. Esto significa que el yo está más modificado hacia el exterior. En definitiva, el yo, según la teoría de Freud, es la instancia psíquica que se encarga de hacer que la fuerza del ello no tome el control del cuerpo y que el superyo no llegue a asfixiarnos por su carácter restrictivo. El superyo aparecería, según Freud, a partir de los 3 años de vida y es consecuencia de la socialización, básicamente aprendida de los padres, y la interiorización de normas censuradas socialmente. El desarrollo de la personalidad, según Freud, es una serie de etapas psicosexuales que forman el núcleo de la personalidad antes de los 6 años. La etapa oral. En el primer año de vida, la mayor parte del placer de un infante proviene de los estímulos de la boca. Si el niño es alimentado en demasía o frustrado, se podría crear rasgos orales. Algunas expresiones adultas de las necesidades orales son mascar chicle, morderse las uñas, fumar, besar, comer en exceso y el alcoholismo. Etapa anal. Entre el primer año y los 3 años de edad, la atención del niño se dirige hacia el proceso de eliminación. Cuando los padres tratan de enseñarle a dejar los pañales, el niño puede ganar su aprobación o expresar rebeldía. Etapa fálica. Los rasgos del adulto con personalidad fálica son la vanidad, el exhibicionismo, el orgullo sensible y el narcisismo. Las fijaciones fálicas se desarrollan entre los 3 y 6 años. En esa época, el incremento del interés sexual provoca que el niño sienta atracción física hacia el progenitor del sexo opuesto. Latencia. Según Freud, entre los 6 años y la pubertad se presenta un periodo de latencia, la cual no es tanto una etapa como un tiempo tranquilo durante el cual el desarrollo psicosexual permanece latente. Etapa genital. En la pubertad, un incremento de las energías sexuales activa todos los conflictos anteriores que se han ido resueltos. La etapa genital en la pubertad es un incremento de las energías sexuales, activas todos los conflictos anteriores que no han sido resueltos. Según Freud, ese brote explica por qué la adolescencia está cargada de emoción y confusión. La etapa genital inicia en la pubertad. Durante la adolescencia se caracteriza por una creciente capacidad para las relaciones sociales y sexuales. Teoría neofreudiana. Basa su teoría en la mística, en los orígenes relacionados o históricos de la personalidad. Las raíces de la personalidad son muy anteriores al nacimiento del individuo. Se remontan a lo largo de generaciones hasta los orígenes de las personas. Teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje social explica que la personalidad combina los principios del aprendizaje, la cognición y los efectos de las relaciones sociales. Teoría humanista. Esta teoría se centra en la experiencia humana con sus ideales de ellos mismos. Sin embargo, para la personalidad no le considera como un campo de batalla de los institutos y su inconsciencia, sino que va directamente hacia la naturaleza humana que forman los rasgos, cualidades y patrones de la conducta del género humano, conllevando a que se comprendan entre ellos mismos.